esta primera evaluación del censo 2022 que se va a llevar adelante a partir de este momento, Ricardo? ¿Qué tal, don Oscar? Muy buenas tardes. Estamos nosotros atentos, aguardando que inicie esta conferencia de prensa donde lo que se espera es que se pueda realizar una evaluación de cómo fue la jornada del día de hoy, que marca una fecha histórica con este censo poblacional y de viviendas 2022, donde lo que vamos a esperar es que se pueda también comentar qué porcentaje de la población ha sido finalmente censada, hasta qué lugares llegaron los voluntarios, los censistas en esta jornada que se cerró a las 18 horas. Ya hemos visto la cantidad de quejas que hay, inclusive a través de las redes sociales, a través de las llamadas del call center incluso, que mucha gente lamentablemente no ha sido censada. Y que espera que posteriormente esto se pueda reagendar para una posterior visita, como lo indicaba justamente Iván Ojeda, el director del INE, que se va a estar realizando posteriormente también a esta fecha. Y lo que estamos esperando es eso, don Oscar, que inicie a las 7 de la tarde, estaba indicada, ya pasaron 2 minutos, pero seguro que en breve más estaremos ante la presencia del director del INE para tener todos esos datos de cómo fue la jornada del día de hoy del Censo Nacional 2022. Bueno, y mientras tanto, mientras aguardamos esto y tu señal concretamente, ¿cómo había comenzado la jornada, Santi, el día de hoy? ¿Sí? Una jornada que arrancó muy temprano, ya a las 6:50 de la mañana teníamos el primer reporte. Pero lo que ya estamos viendo, don Oscar, tiene que ver con algunos casos que se han denunciado de personas que directamente llegaron a algunas casas sin siquiera tocar el timbre. Directamente pegaron la calcomanía como si se hubiera realizado el censo. Vivienda censada. Cuando en realidad tal cosa no sucedió. Estamos recibiendo innumerables reportes de personas que dicen: esperé al censista, el censista no llegó. Gente que incluso ilusionada decía: le preparé algo, preparé el almuerzo, tengo algunas empanaditas, algunos sanguchitos, agua fría, un montón de reportes a través de nuestra línea de WhatsApp también 0981 44 66 29, que explotó en el transcurso de esta jornada con videos de este tipo, de la gente que a través del propio circuito de cámara de su casa terminó captando el momento en el que había sido. Llegó el censista, pero nunca entró a hacer el trabajo. Así como también tuvimos reportes de gente que realmente tuvo un censo sin mayores inconvenientes, cuando vemos que hay movimiento ya por parte de Iván Ojeda. Bueno, Sani, estamos viendo que ya va a comenzar esto, ¿no? Arranca la conferencia de prensa. Ricardo. Sí, en este momento va a dar inicio a esta conferencia de prensa. Ya está ubicado el director del INE, Iván Ojeda, así como también observadores internacionales y nacionales que forman parte de la mesa y que seguramente también van a expresar algunas palabras de cómo marchó esta jornada. Seguramente van a plantear las consultas pertinentes respecto a, en algún momento dado, incluso quejas generalizadas sobre personas a cuyas viviendas no han llegado los censistas. Ya hay también algunas primeras respuestas, supuestamente. Muchos de los censistas que se comprometieron a trabajar no aparecieron, es lo que se dijo. Pero vamos a escuchar, vamos a remitirnos a lo que dice el informe. Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística, va a arrancar la conferencia en este momento. Muy buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por acudir a este centro de información. Me acompañan en la mesa la directora de Estadísticas Sociales y Demográficas, la licenciada Norma Medina, y también el director nacional del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay, el doctor Diego Aboal. Muchas gracias, Diego, por estar también como observador. También observadores internacionales presentes en esta jornada. Muchas gracias también a los medios de prensa que se hicieron presentes una vez más. Y en primer lugar queremos hacer un balance de lo que deja esta jornada. Es un balance positivo porque realmente vemos que la ciudadanía acompañó este operativo en cada rincón de la República. Igualmente agradecer
a las empresas, a todo el sector privado que estuvieron acatando este feriado que hemos solicitado con un gran e importante acatamiento. También destacar la gran tarea del voluntariado y, por supuesto, también las personas componentes del Instituto Nacional de Estadística. Agradecer también a las autoridades, a la Policía Nacional, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, a todas las organizaciones también que se sumaron a este evento. El operativo tuvo un abordaje nacional. Realmente estamos contentos porque tuvimos mínimos incidentes en toda la jornada. No hay absolutamente ningún hecho complejo que lamentar. Lo que sí queremos destacar también es de que tenemos identificadas muchas familias a las cuales no hemos llegado, o sea, hay familias a las cuales no hemos llegado, y decirles de que esto es algo típico en los censos de hecho, que son operativos de gran magnitud que se realizan de manera exhaustiva, y a partir de este momento inauguramos también la siguiente etapa que la metodología nos permite, que es el proceso de recuperación coincidente con el censo rural que prosigue por 2 semanas y también el censo indígena que prosigue por 2 semanas. Quiero dar la tranquilidad a la ciudadanía de que en el caso de que los censistas no hayan llegado a sus viviendas, absolutamente nadie va a ser sancionado ni nadie va a ser multado. También hemos habilitado líneas de comunicación como el 178 y también el 911, y sabemos que estas líneas a estas horas están colapsadas porque tenemos una sobrecarga de llamadas de ciudadanos que quieren manifestarse también acerca de distintas situaciones que pudieran haber ocurrido. Por eso es que también habilitamos las redes sociales, en donde pueden escribirnos directamente o también al inbox de las redes sociales y registrar en el caso de que esa familia no haya sido censada. Quiero dar la seguridad de que todos vamos a ser censados en el Paraguay, de que ahora se inicia este proceso de recuperación que es normal que suceda en un operativo tan exhaustivo. Tenemos reportes de varias zonas del país. Tenemos una cobertura en el interior del país que ronda los 90%, que es una gran satisfacción para nosotros, pero en el departamento central y en algunas zonas de Asunción tuvimos deserciones de censistas. En algunas partes con la contingencia del ejército y la policía logramos cubrir, pero en otras no se logró cubrir. Entonces, ahora con este proceso de recuperación, que es una etapa que está prevista en todas las metodologías de los censos de hechos en el mundo, vamos a recuperar a aquellas personas que no han sido censadas. Igualmente, creo que tuvimos una jornada productiva, dimos un mensaje como sociedad también del acatamiento de este feriado nacional. Nuevamente agradecer a toda la gente que estuvo involucrada, también a los voluntarios, a los censistas que hicieron un gran sacrificio para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Las características de un censo de hecho implica que en el día 1, en este feriado, tratar de llegar a la máxima cantidad posible de familias, de personas. Tenemos identificadas las zonas en donde, tuvimos las deserciones o la gente no llegó a registrarse. También hemos tenido muchas llamadas donde la gente nos está comunicando en qué zona, que no hay cobertura. Pero reitero, esas características o esas situaciones se dan mayoritariamente en Asunción y en el departamento central. En el resto de la República, el interior del país, tenemos una cobertura bastante importante.
Nuestro axioma principal es de que nadie va a quedar sin censarse en el Paraguay. Reitero, no va a haber multas para ninguna persona en ninguno de los casos. Un censo de hecho implica llegar a alcanzar al final del proceso una cobertura de alrededor como mínimo del 90%, pero también señalar de que este censo aún no está terminado, como hacíamos anuncio al principio de la semana y también al principio de la jornada y también durante toda la campaña. Tenemos 2 semanas por delante del censo indígena, tenemos 2 semanas por delante también para el censo en zonas rurales, y esas etapas van a ser coincidentes con un periodo de recuperación para llegar a cada una de las familias. En Central, Asunción, ¿cuántos barrios comenzaron las consultas? Al ser un censo de hecho implica una serie de procedimientos que se tienen que registrar. El censista, cuando terminó su entrevista de todas las casas que le tocó realizar, entrega al supervisor su planilla y se genera ahí una planilla de resumen. Ese supervisor hace lo propio también, transmitiendo al jefe zonal y entregando todos los materiales al jefe zonal. Ese jefe zonal, entendamos que tiene entre 20 y 25 supervisores a su cargo. Cada jefe zonal tiene también por encima de la estructura censal a un jefe distrital, y en cada una de estas etapas se está transmitiendo el informe, digamos, del alcance de este operativo. Yo creo que para el día de mañana vamos a tener una información más certera. Lo que sí podemos asegurar es que tenemos una cobertura mayor en el interior del país, y Central y Asunción es donde tenemos algunas familias donde no hemos llegado. Director, habla del 90% en el interior. ¿Se puede dar ya algún tipo de porcentaje en capital y central? No, todavía no queremos hacer ese anuncio porque queremos tener... Ahora estamos trabajando justamente en eso. Cuando tengamos un dato cierto vamos a informar. Tenemos que entender que se trata de un censo de hecho, la registración se hace en papel, entonces hay todo un proceso que hacen toda la estructura censal, desde el censista, el supervisor, el jefe zonal, el jefe distrital. Estamos trabajando en eso. Aquí, buenas tardes. La cantidad de voluntarios que trabajaron y si ya tiene identificados en este caso los lugares en donde no se pudo llegar. Bueno, y todo esto también que decía, nosotros no queremos todavía hablar de un número exacto porque se fueron algunos voluntarios que desertaron, fueron reemplazados con contingencias, con militares y policías, por eso no queremos lanzar un número exacto. Y toda esta noche, gran parte de esta noche, seguro que mañana en la mañana estamos haciendo los resúmenes de Asunción y Central. Y sería imprudente ya hablar de una cifra, como les digo, porque en el propio campo iban reemplazando censistas o equipos enteros con estas contingencias que se fueron generando. ¿De los lugares donde no se llegaron? Tenemos barrios de Lambaré reportados, barrios de Fernando de la Mora, parte de Laguna Grande de San Lorenzo, Asunción tenemos en un barrio, creo que era barrio Le Petit, Las Mercedes, y había zonas enteras donde no se presentaron los censistas. La razón principal de esta subcobertura es la deserción de voluntarios. ¿Por qué? Hola. ¿Por qué se da esta deserción de los censistas? Primera pregunta, y segunda pregunta, ¿cuánto costó el censo, director? La deserción, como su nombre lo dice, en el voluntariado tenemos ese riesgo justamente, ¿verdad?, de este tipo de situaciones. Por eso justamente cuando se trata de censo de hecho se ve estas estrategias de recuperación. Sabíamos que iban a pasar, pero dimensionar cuánto iba a pasar es lo que estamos haciendo ahora ya para planificar estas estrategias de recuperación. ¿Cuánto costó? Director, ¿cuánto costó? Sí, el censo tiene una inversión de $43 millones en un proyecto de 5 años. Estamos en el
el día 1 del levantamiento censal y vamos con el proceso de recuperación por 2 semanas y la culminación del censo rural y también el indígena. Director, Junior Silva de la Unión TV, con respecto a los censistas que directamente no realizaron el trabajo correspondiente y colocaron la calcomanía en las viviendas, ¿se hace una investigación, un seguimiento en cuanto a las denuncias que se hicieron correspondientemente por parte de los ciudadanos? Ese tipo de situaciones también recibimos las denuncias y ahora vamos a cerciorarnos de cuál ha sido evidentemente la coyuntura que se ha presentado. Nosotros vamos a tener precisamente las zonas en donde ha sucedido esto y vamos a hacer el periodo de recuperación, que es algo típico y característico en censos de esta modalidad. De ser así, ¿cuál sería la sanción para estas personas? No hablamos de sanción. Nosotros, nuestra prioridad es que todos los paraguayos sean censados, todos los habitantes de la República del Paraguay, nacionales y extranjeros, sean censados. Ese es nuestro objetivo ahora. Sí, buenas tardes, director, y a todos los que acompañan en la mesa. ¿Se podría precisar nuevamente, por favor, cuánto tiempo se coloca como objetivo el INE para terminar este trabajo, teniendo en cuenta que son 2 semanas para la zona rural? Sí, como anunciábamos días anteriores, el censo en zonas urbanas y rurales, como en las comunidades indígenas, arranca hoy, el día 9 de noviembre. Pretendemos llegar a la máxima cantidad de personas en el día de hoy. Esto transcurre por 2 semanas, censo indígena, rural y también recuperación de zonas urbanas, y posteriormente a este relevamiento vamos a estar procesando la información y pretendemos que en 7 meses de procesamiento tengamos los primeros datos. Al ser un proyecto de 5 años, también los siguientes años son de procesamiento de las diferentes temáticas. Muy buenas tardes, director. Ricardo Roa de Telefuturo. Primero que nada le quería volver a reiterar la consulta. ¿Por qué estas viviendas, o una gran mayoría, al menos según la denuncia que se hacen a través de las redes sociales, no fueron censadas? Por ejemplo, algunas de ellas dicen que pasaron por el lugar, efectivamente, los voluntarios, sin embargo, en sus casas no llegaron. ¿Por qué se dio esa situación? Otra consulta también tiene que ver con el tema de los voluntarios que desertaron. ¿En qué cantidad finalmente, si ya tienen ese dato? Y por otro lado también, ¿qué se va a hacer con aquellas personas que fueron incluso filmadas, hay circuitos cerrados, de que colocaron las calcomanías efectivamente por vivienda, sin embargo, evidentemente falsificaron los datos? Quería responder del por qué a veces pasa por la acera y no son censados. Así como explicaba esta mañana, cada censista tenía en promedio 10 a 12 viviendas para hacer. Entonces, no porque pase por la cuadra puede hacer las viviendas de la cuadra, sino tiene su carga de trabajo, y muchos reclamos tuvimos de eso, de que le veían pasar a los censistas pero no llegaban a su casa, porque puede ser que justamente donde está la casa donde se hizo el reclamo es que tiene al censista que desertó, efectivamente. Eso es lo que puedo comentar, de que no precisamente porque pase por su calle le corresponde esa área de empadronamiento. ¿Cuántos fueron los desertores? ¿Ya tienen esos datos? Le estaba comentando que no estamos en ese resumen justamente de cuántos desertaron, y también tenemos que ver cuántos pudimos salvar con contingencias. Director, una consulta que hacen es: ¿a partir de cuándo se va a empezar a pagar los viáticos a los voluntarios que sí cumplieron? Sí, como lo hemos anunciado en semanas anteriores y durante toda la capacitación a censistas y supervisores, ahora nosotros vamos a constatar cuáles son los censistas y los supervisores que han prestado el servicio de manera efectiva. Construimos esa base de datos y en la próxima semana ya vamos a estar mediante giros electrónicos a los teléfonos pagando ese importe. Lo que sí queremos es chequear debidamente, porque también obviamente nosotros vamos a rendir cuenta de todo esto. Director, ¿cómo se puede determinar en el interior el porcentaje a diferencia de capital y central?
Tiene mucha relación con la dimensión de cada departamento. Hay departamentos muy pequeños que rápidamente terminaron y pueden ir generando estos resúmenes que permiten por lo menos tener una estimación. Así como él comentaba, el director comentaba el 90, hay departamentos muy grandes como Alto Paraná que también están en el mismo proceso de resumen final entre esta tarde-noche y seguro que en la mañana de mañana van a estar terminando ese circuito que comentaba el director, que cada puesto tiene su propio resumen y lo hicimos en papel. Recuerden que nuestro cuestionario fue en papel y ese tiene un proceso de procesamiento y de resumen. Tiene relación con la facilidad, el tamaño, la distribución geográfica, la cantidad de censistas por departamento. La Paraguay TV, se pensó, por ejemplo, en aquellas personas que están en lugares lejanos donde, por ejemplo, no llega señal de teléfono, ¿cómo si no fueron censados? ¿Cómo se llega a esa gente? Justamente eso es el abordaje del censo rural, por eso es que se fijaron 2 semanas para llegar a los lugares más alejados de la República. Consideramos en 2 semanas un tiempo razonable para que todas las personas sean censadas. Para la jornada de hoy, ¿cuál era el objetivo, el porcentaje a llegar a nivel poblacional? Ya que una jornada se declaró feriado nacional, se invirtieron varios recursos, muchos recursos, negocios que tuvieron que cerrar. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué cantidad de la población tenían por objetivo alcanzar el día de hoy? El objetivo era el 100%, pero si vamos en el sentido de una cobertura buena, cuando se trata de un censo, si llegamos a un 90% en estas ciudades grandes, es un éxito rotundo, pero siempre uno apuesta al 100%. Ahora también hay que calcular un 90% de cobertura en Asunción y Central implica un 10% de su cobertura y eso implica alrededor de 250.000 personas en Asunción y Central. Por tanto, por más éxito estadístico que tengamos, 250.000 protestas también pueden saturar cualquier sistema de reclamos. Ahora, ¿qué se exponen estas personas que finalmente terminaron pegando la calcomanía y no realizaron el censo correspondiente? ¿Van a abrir un proceso investigativo? Sí, eso eventualmente se va a considerar, pero acá nuestra prioridad es llegar a que toda la población sea censada. Estamos enfocados ahora en tener el reporte de la cobertura y posteriormente veremos las otras prioridades. Director, como le decía, no es muy auspicioso decir 90% de cobertura, siendo que se llegó a varias zonas del país. ¿En qué sentido? No. Que en un operativo estadístico se dice que un censo es exitoso cuando por lo menos llega al 90%. Esa es la consulta. No, todavía no estamos llegando justamente por lo que comentaba de que hay que hacer los resúmenes. Trabajamos en un sistema analógico, eso tiene mayor tiempo para generar reportes con números exactos. Por eso que no nos animamos a hablar de una cobertura absoluta. Teníamos situaciones diferenciadas en zonas, en departamentos del interior y todos los reclamos se concentran en Asunción y Central. Si eres cierto, mencionaban que el presupuesto para este operativo es de $43 millones. Hasta aquí, ¿cuánto fue el monto que ya fue utilizado? El precenso que ya está culminado costó aproximadamente $6 millones. En el caso del viático que vamos a desembolsar, hay un monto total de aproximadamente otros $5 millones, que también previa verificación de que las personas que realmente efectuaron ese trabajo vamos a desembolsar. Igualmente tuvimos una inversión en infraestructura y creemos que estamos en torno quizás cercano a los 20 millones a estas alturas. Director, ¿ustedes prevén nuevamente un nuevo feriado para realizar el censo que resta o directamente cómo lo harían? ¿Cuál sería la estrategia que ustedes van a utilizar? No, la metodología...
A partir de ahora tenemos la base de datos de los reclamos, más las otras zonas que no necesitaron reclamos por la deserción masiva de censistas, y eso ya no se hace con días feriados, sino con estrategias de citas a la hora. Empezamos a contactar con las personas, a qué hora podemos visitarlos, y sobre todo se genera masivamente estas respuestas los fines de semana. Son como las encuestas de hogares, que ya se hace previa cita con los hogares o zonas que no fueron censadas. En varias viviendas llegaron los censistas. Sin embargo, al existir un error de tipeo, tal vez en la localización del mapa, los censistas, al no coincidir, volvían a abandonar la vivienda sin realizar el censo. Podemos ver, sí tuvimos algunos reportes de planos que no coincidían con su sector. No fueron la mayoría, pero sí tuvieron que volver a su zona con su jefe de zona para ver si correspondía o no. No es una situación que se repitió mucho, pero sí hubo casos, y van a entrar esos hogares o esas zonas, al corregir su plano, van a entrar en el proceso también de recuperación. ¿Pero ya no era más fácil censar en ese momento? Porque todo está muy concatenado, el plano con los materiales que tiene, más la infraestructura que tiene que reportar, entonces no puede aventurarse y decir, bueno, igual hago. Ese es el tema. Además tienen un sticker con un código que justamente cada punto del plano tiene que estar georreferenciada. La familia Cañete no fue censada porque en el sticker decía familia Cañete, a eso me refiero. Ya entiendo. Jefes de hogar con los que estaban ahí. Ese es un tema que también estamos debatiendo ahora operativamente, porque esas fueron referencias y algunos censistas tomaban como al pie de la letra que solo a esas personas tenían que censar. Justamente siempre fue un debate, porque por un lado, en un país como el nuestro, donde no todo está muy bien señalizado, era como una brújula para llegar, pero en otros casos no se entendieron bien. Fuimos haciendo hincapié en ese tema, que no vuelvan a hacer, que efectivamente tienen que hacer independientemente al nombre del jefe del hogar ahí, que está ahí, que ellos tienen que llegar al punto. Ahora, atendiendo al que el censo en este caso va a continuar, ¿van a contratar nuevamente personal? ¿Van a fortalecer el sistema de call center? ¿Cómo van a trabajar en ese punto? Orlando. Lo que vamos a hacer es trabajar. Tenemos un equipo de aproximadamente 280 más 1.400, casi 2.000 personas contratadas por la Oficina para el Operativo Censal, que iban luego ya pensando en el proceso de recuperación hasta fines de noviembre. Entonces, primero es generar con ellos las brigadas. Por otro lado, los jefes de zona nos están comentando que muchos voluntarios también quieren volver a hacer el censo, ya están más entrenados y quieren hacer también, sumarse y hacerlo los fines de semana. Entonces tenemos ese grupo de personas contratadas, y a su vez ellos están ahora captando voluntarios que quieren volver a hacer. En cuanto a comunidades indígenas, ¿lograron culminar o faltan aún también por censar? En el caso de las comunidades indígenas está previsto que esto se realice en 2 semanas, justamente para salvaguardar o respetar sus tiempos, su cultura y todos sus signos. Esto está inicialmente previsto para 2 semanas. Antes de iniciar el censo nacional hablaban de que se había superado incluso la expectativa en la cantidad de voluntarios que se habían inscrito para participar del censo nacional. Ahora bien, hablan ustedes de que en algunas zonas hubo una deserción masiva. ¿Cuál sería el motivo de esa deserción? Y si pueden o tienen al menos un cálculo de cuantificar de qué cantidad de zonas del país hubo, o en qué zona del país hubo mayormente deserción. Bueno, esta mañana comentábamos que sí superamos la cantidad necesaria, y también comentábamos que la distribución de nuestros voluntarios no precisamente es la misma distribución que necesitamos en el territorio para el censo, ¿verdad? Y habíamos hecho nosotros efectivamente una muestra para estudiar cómo podríamos distribuir, y habíamos visto que de nuestros voluntarios 50% eran encajables en nuestra segmentación para el censo, 20%
30% ya nos habían avisado que no iban a poder, que inicialmente tenían intenciones pero que no iban a poder, y 30% era lo que no pudimos encajar en su barrio porque ya sus barrios estaban completos o efectivamente ya no podían ellos trasladarse. Las razones por la deserción pueden ser varias. Algunos alegan motivos familiares, otros alegan que tienen su examen, prefieren quedarse a estudiar, otros prefieren que no pueden dejar, que pensaron que podían, había sido que no pueden, otros no avisaron absolutamente nada. Hay una multiplicidad de factores de la deserción. Y repetimos que no podemos hablar todavía un número exacto y que justamente vamos a basarnos en los resúmenes que los compañeros que se encargaron en campo del operativo están haciendo en este momento. Bueno, aquí en algunos casos había sustitutos, ¿no? En muchos casos pero las deserciones ya fueron antes avisadas. Por ejemplo, ayer a la noche tuvimos deserciones y pudimos suplir con militares y policías. Pero hay otras deserciones que se dieron hoy en el día, no se presentaron. Algunos pudimos y otros ya no. Y hay zonas que nos costó luego y que ya de alguna forma nosotros teníamos previsto un proceso de recuperación, como es el barrio de Las Mercedes en algunas zonas y otros barrios así muy cercanos a la oficina, barrio Nazaret también, al Parque de San Pablo, que no lográbamos luego cubrir y cuando cubríamos era muy móvil, nos decían que sí, al día siguiente que no, ¿verdad? Pero esa es la naturaleza de un voluntariado. Si bien es cierto, ustedes mencionan que no pueden brindar todavía datos porque es prematuro y todavía no culmina el censo. ¿En qué se basan para mencionar que el 90% de la población fue censado? Como ya se aclaró, la directora estuvo aclarando, ¿verdad? Hay zonas del territorio nacional que son mucho menores en cantidad de población y estructura censal. Y es justamente de allí es donde podemos dar ese tipo de información. Las situaciones más complejas se dan en poblaciones en donde tenemos mayor cantidad de estructura censal y población, como el caso del Departamento Central y el caso de la capital del país. Esto, digamos que es normal en un censo de hecho. Ahora activamos el periodo de recuperación y reiteramos nuestra prioridad es que todas las personas sean censadas. Y en el caso, por ejemplo, ustedes mencionan que se utilizó aproximadamente 6 millones de dólares, por lo menos lo que hay que embolsarle a los voluntarios. ¿Por qué se dependió precisamente eso de los voluntarios nada más, cuando estaba presupuestado poder pagar gente que inclusive desertó después? El periodo de recuperación también está presupuestado, es parte del plan, es parte de la contingencia y es lo que ahora vamos a activar. ¿El poco pago también pudo haber influenciado? Sí, puede ser uno de los motivos también. Yo fui censado esta mañana y le pregunté a la censista, ella me dijo que se había inscrito hace un mes, que nunca nadie le llamó, nadie le dijeron, le prometieron que le iban a incluir en un grupo, después ella se fue, ella estuvo viendo y a través de eso pudo ella. Sin embargo, me dijo que muchas de sus amigas, compañeras de facultad que se inscribieron, nadie le llamó. Y conozco parientes también que nadie les llamó. Entonces, también creo que hay una falla en ese sentido. Es posible que eso haya ocurrido, pero lo que apuntamos es nosotros con la cantidad de gente ya inscrita, la distribución de las zonas. Lo que pasa es que también tuvimos deserciones el día de hoy. ¿La capacitación fue obligatoria para los voluntarios? Muchas personas no sabían manejar el sistema, que no voluntariaban. Sí, un operativo como un censo de hecho implica una capacitación, pero no puede ser muy extensa. Entonces nuestros censistas tuvieron una capacitación asincrónica que le habrán, digamos, destinado un tiempo importante y después una capacitación presencial. Gracias, doctor. Muchas gracias. No sé si hay otra consulta. Muchas gracias por la venida. Está acabando la conferencia de prensa, Oscar Sani.